Imagina por un momento que el imperio más poderoso de la historia se vio obligado a construir un muro para protegerse de unos guerreros pintados que luchaban desnudos. Parece imposible, pero ocurrió. En el apogeo de su poder, Roma parecía imparable. Sus legiones atravesaron continentes como cuchillas al rojo vivo, aplastando reinos, sometiendo culturas, absorbiéndolo todo a su paso. Cada década aparecía un nuevo nombre en los mapas del Senado como provincia romana. Las Galias cayeron, Egipto fue anexado, Judea se rindió, Germania entró en la historia. Todo encajaba en la lógica expansionista de un imperio que no conocía fronteras, o casi. Sin embargo, en el norte de Britania había una excepción, un territorio montañoso envuelto en niebla, donde los bosques parecían observar en silencio y los vientos cortaban como hojas. Caledonia, lo que hoy conocemos como Escocia. Pero ¿qué había allí que consiguió detener al imperio más grande de la antigüedad? Desde sus inicios, Roma nunca vio la guerra únicamente como una necesidad defensiva. Para los romanos, hacer la guerra era una forma legítima de afirmar el poder, proyectar prestigio y expandir la civilización. Conquistar significaba más que dominar tierras. Significaba imponer orden a un mundo visto como caótico. Por eso cada nueva provincia se celebraba como una victoria moral, como si el propio universo se rindiera ante la razón romana. Durante la República, esta lógica ya estaba presente. Pero fue durante el Imperio cuando se intensificó como doctrina. Bajo César, las Galias fueron aplastadas. Bajo Octavio, Egipto fue absorbido e Hispania consolidada. En Asia, incluso los partos, uno de los grandes enemigos históricos de Roma, fueron contenidos dentro de fronteras bien definidas. Y en Occidente, lo que parecía ser el borde del mundo conocido, la isla de Britania, también fue devorada por la máquina imperial. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio lanzó una ambiciosa campaña en Britania con el apoyo de élites locales, el uso hábil de la diplomacia y una fuerza militar abrumadora. Los romanos tomaron el sur de la isla con velocidad sorprendente. Tribus enteras fueron cooptadas. A los líderes locales se les concedió ciudadanía y cargos oficiales. En pocas décadas, el sur de Britania ya presumía de anfiteatros, carreteras pavimentadas e incluso baños públicos. Para los romanos parecía otro éxito inevitable. Y entonces, sus ojos se volvieron hacia el norte. Caledonia era vista como otra etapa más, solo un terreno montañoso que superar, un obstáculo técnico, no estratégico. Los pueblos que vivían allí eran considerados primitivos, tribales, sin escritura, sin agricultura a gran escala, sin organización política central. Roma los veía como salvajes que aún no habían comprendido los beneficios de ser conquistados. Gneo Julio Agrícola, gobernador de Britania y suegro del historiador Tácito, fue uno de los primeros en liderar campañas hacia el norte. En su biografía escrita por Tácito, vemos claramente la mentalidad romana. Los caledonios eran descritos como brutos duros, sí, pero atrasados y por tanto inevitablemente superables. Roma creía que el tiempo y la fuerza serían suficientes para hacerles entrar en razón. Pero esa confianza chocó con una ceguera fatal porque Roma sabía cómo tratar con ejércitos enemigos. Sabía negociar con élites locales, sabía someter ciudades y cortar suministros. Pero no sabía qué hacer cuando el enemigo no tenía rey, no tenía capital y no quería absolutamente nada de Roma. En el momento en que las legiones cruzaron el umbral de Caledonia, todo empezó a ir mal. Caledonia estaba hecha de rocas y silencio, un paisaje moldeado para destruir lentamente a cualquier fuerza que se atreviera a acariciarlo. Las montañas de las grandes llanuras se alzaban como muros naturales, cortados por valles estrechos, pantanos traicioneros y bosques tan densos que la luz apenas tocaba el suelo. El gran bosque caledoniano, una masa de vegetación antigua, era impenetrable, oscuro y lleno de trampas invisibles. Las turberas engullían pies, caballos e incluso carros enteros. Los lagos profundos emergían como heridas negras en el paisaje y el suelo, siempre húmedo, resbaladizo, inestable.
La lluvia parecía interminable. Nieblas espesas surgían de la nada, bloqueando la visibilidad a unos pocos metros. Los legionarios marchaban sin saber si el camino que tenían por delante era seguro o los llevaría directamente a un precipicio. Incluso en los campamentos, la humedad era implacable, pudriendo provisiones, corroyendo armaduras, propagando enfermedades. Los relatos médicos de la época mencionan el aumento de disentería, infecciones pulmonares y fiebres misteriosas entre las tropas del norte de Britania. Enfermedades que no mataban en combate, pero desgastaban lentamente la moral de cualquier ejército. La estrategia romana desarrollada durante siglos dependía del orden. Marchas calculadas, campamentos simétricos, carreteras bien planificadas, líneas de suministro constantes. Era una máquina, pero las máquinas se averían cuando el terreno se niega a cooperar. En Caledonia, ninguna carretera permanecía intacta durante mucho tiempo. Ningún convoy podía avanzar sin riesgo. Ningún mapa era fiable. Y cada árbol, cada colina, cada recodo podía esconder el siguiente desastre. La visibilidad era tan inestable que los exploradores se perdían. Patrullas enteras desaparecían. Las investigaciones arqueológicas y los estudios climatológicos confirman que el clima en Escocia durante el período romano era en muchos aspectos incluso más duro que el actual. Inviernos largos, veranos cortos y humedad constante convirtieron la campaña en una guerra contra el propio entorno. Los romanos estaban preparados para enfrentarse a ejércitos humanos, pero en Caledonia su enemigo más grande era el suelo bajo sus pies, seguido por los fantasmas que se deslizaban entre la niebla y usaban la naturaleza como su propia arma. Aparecían como sombras en las colinas, cuerpos pintados, rostros ocultos por la niebla, ojos tan alerta como los de depredadores. Los romanos los llamaron Picti, los pintados, no porque conocieran su lengua o cultura, sino porque veían su piel marcada con líneas azules, dibujos místicos, símbolos tribales, probablemente hechos con hierba pastel, una planta local de coloración intensa. Era el único registro visual posible de un pueblo que no dejó escritos y no construyó ciudades. Los pictos no eran una nación unificada, sino docenas de tribus y clanes esparcidos entre montañas, valles y bosques, cada uno con su propio líder, cultura y forma de sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de Europa. La ausencia de un gobierno central, que los romanos veían como signo de debilidad, era en realidad un arma porque no había un punto único que conquistar. Cada tribu era una cabeza de la misma serpiente. Cortar una no impedía que las otras siguieran mordiendo. Vivían en estructuras circulares de piedra llamadas brochs, en aldeas aisladas casi siempre construidas en lugares elevados de difícil acceso, con vista estratégica de los alrededores. Sabían dónde pisar, dónde escapar, dónde emboscar. Navegaban entre ríos y lagos en botes ligeros y silenciosos, usando senderos invisibles para los ojos romanos. Y cuando eran perseguidos, desaparecían entre los árboles como si fueran parte de ellos. Lo más impresionante es que resistían no solo con lanzas y tácticas. Resistían con una idea, que no necesitaban Roma. No querían ciudadanía, no querían carreteras, no querían vestirse como romanos ni hablar como ellos. Rechazaron el modelo imperial desde dentro. Y eso desarmó una de las armas más grandes de Roma, su capacidad de absorción. A lo largo de su historia, Roma transformó enemigos en aliados, cooptó élites, promocionó a hijos de reyes bárbaros, ofreció cargos, estatus, ciudadanía. Ayudó a crear romanos fuera de Roma. Pero los pictos no querían ese regalo. No buscaban ascenso ni reconocimiento. Estaban en casa. Y cualquiera que cruzara esas colinas armado sería tratado como invasor y eliminado. Tácito, al describir a los caledonios, los antepasados directos de los pictos, destaca una frase que resume el espíritu de esas tribus. Están más preparados para la guerra que para la sumisión. No era solo cuestión de orgullo, era un sistema de supervivencia. Cuanto más atacaba Roma, más se dispersaban las tribus pictas.
cuanto más construía Roma, más demolían ellos. Era una resistencia que no podía ser suprimida con victorias convencionales porque no venía de castillos o senados, sino de la tierra, el bosque y la negativa a arrodillarse. Y fue exactamente esa forma de pensar la que dio origen a una manera completamente diferente de luchar. La gran fortaleza de Roma siempre residió en la previsibilidad. Formaciones organizadas, órdenes claras, avance constante. Las legiones eran como muros móviles diseñados para aplastar al enemigo con disciplina y peso. Y eso funcionaba cuando el enemigo aparecía. Pero los pictos no aparecían. No en campo abierto, no a la hora señalada, no en los términos de Roma. La guerra que los pictos impusieron no se luchaba con grandes batallas, sino con silencio. Emboscadas en bosques densos, ataques nocturnos a campamentos dormidos, patrullas que desaparecían sin rastro. Era una guerra que comenzaba cuando los romanos creían que el camino estaba despejado y terminaba con flechas volando desde la niebla, lanzas emergiendo de la maleza, piedras rodando por las laderas. Los romanos no estaban preparados para eso. Cada soldado marchaba con decenas de kilos de equipo. Escudo, gladio, armadura, raciones, herramientas, todo hecho para combate convencional. En contraste, los pictos se movían ligeros, cargaban poco, atacaban rápido, se retiraban antes de que llegara la respuesta y desaparecían de vuelta en el paisaje. Esta guerra de desgaste no destruía ejércitos enteros, pero destruía la moral, y Roma conocía el peso de eso. Un legionario sin sueño, sin comida y en constante temor se convertía en un soldado menos efectivo. Un comandante bajo presión de ataques invisibles tomaba decisiones equivocadas. Era una guerra para sobrevivir día a día, y los pictos sabían esperar. Cuando la fuerza bruta falló, Roma recurrió a lo que siempre había funcionado en otras partes del mundo: control a través del terror. Era una fórmula antigua, cruel, pero efectiva. Destruir cosechas, bloquear recursos, tomar rehenes, arrasar aldeas enteras. Eso había funcionado en las Galias, en Judea, en Germania. Pero en Caledonia, esa lógica se rompió porque no había nada que destruir. Los pictos no vivían en ciudades amuralladas, no dependían de cultivos centralizados, no usaban almacenes de suministros. Vivían en pequeñas comunidades móviles, esparcidas por vastas áreas montañosas. Cazaban, pescaban, recolectaban. Cuando se acercaba el peligro, simplemente desaparecían. Aún así, los generales lo intentaron. Fortificaron áreas estratégicas, construyeron campamentos fortificados y puestos de avanzada. Uno de los más notables estaba en Inch-Tutil, una enorme fortaleza en el corazón de Caledonia con capacidad para albergar miles de soldados. Allí se encontraron más de 750,000 clavos de hierro enterrados, escondidos o desechados antes de la evacuación para que no cayeran en manos enemigas. El fuerte fue abandonado antes de ser completado siquiera. Los registros arqueológicos muestran este patrón: construcción, intento de ocupación y luego abandono. Las campañas avanzaban pero no dejaban raíces. No surgieron aldeas romanizadas ni carreteras permanentes. Solo huellas que pronto serían borradas por la lluvia. Detrás de cada conquista, Roma hacía cálculos. No bastaba con conquistar. Era necesario obtener beneficios. La guerra costaba cara: provisiones, construcción de carreteras, salarios de legionarios, transporte de suministros, construcción de fuertes, armas, reparaciones. Para que una provincia justificara su anexión, tenía que pagar con minerales, esclavos, impuestos, alguna forma de riqueza tangible. Y ahí fue donde Caledonia se convirtió en un problema irresoluble. A pesar de algunos depósitos minerales en el sur de Escocia, como hierro, plomo y pequeñas vetas de oro, su explotación era prácticamente inviable. El terreno accidentado, la lluvia constante, la falta de infraestructura y la resistencia armada convertían cada intento de minería en una operación de alto riesgo. No había centros urbanos, no había élites locales que pudieran ser cooptadas, no había mercados establecidos.
Caledonia no ofrecía nada que justificara la inversión masiva que requería. Peor aún era el transporte. Las famosas carreteras romanas, símbolo del poder logístico del imperio, simplemente no funcionaban allí. El terreno inestable, cortado por pantanos, valles estrechos y vías fluviales, impedía la construcción de rutas directas y seguras. Las pocas carreteras que se construyeron eran serpenteantes, vulnerables a emboscadas y extremadamente costosas de mantener. Esto no solo dificultaba el acceso a cualquier riqueza potencial, sino que también convertía el simple acto de alimentar una guarnición en un desafío logístico constante. El coste acumulativo de mantener una sola campaña prolongada en Caledonia alcanzó cientos de miles de libras, y la ganancia fue prácticamente nula. Ninguna ciudad romana prosperó allí. Este desequilibrio comenzó a sentirse en el corazón del poder. En el año 122 después de Cristo, Roma tomó una decisión que era tanto práctica como simbólica: parar. Tras décadas de avances, campañas y la resistencia inquebrantable de los pueblos del norte, el emperador Adriano ordenó la construcción de un muro, pero no cualquier barrera. Una estructura colosal que se extendía por más de 117 kilómetros desde el mar de Irlanda hasta el mar del norte. Era el Muro de Adriano, la nueva frontera del imperio. Ese muro no era solo piedra sobre piedra. Representaba algo que Roma rara vez admitía: que había un lugar donde no valía la pena seguir avanzando. Fortificado con torres, puertas de control, unidades militares y puestos de guardia, era la respuesta definitiva a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede realmente gobernar Roma? La historia augusta registra que Adriano lo mandó construir para separar a los romanos de los bárbaros. Era una línea física, pero también una frontera ideológica. Desde allí, comenzaba un mundo que Roma ya no intentaría transformar, solo contener. Por primera vez, Roma aceptó que había una frontera permanente. Ya no era un imperio en expansión. Era un imperio que necesitaba proteger lo que ya había conquistado. Pero esa aceptación no duró mucho. Apenas 2 décadas después, otro emperador intentó borrar esa línea. Antonino Pío, con un estilo de gobierno menos militarista, ordenó la construcción de un nuevo muro algunos kilómetros al norte del muro de Adriano, llamado el Muro Antonino. A diferencia del anterior, era menos robusto, hecho principalmente de césped prensado sobre una base de piedra. Aún así, representaba un intento claro de recuperar la iniciativa, de empujar la frontera una vez más, de demostrar que Roma aún podía expandirse. En menos de 20 años, el intento fracasó. El Muro Antonino fue abandonado y Roma se retiró una vez más a la línea de Adriano. La frontera original ahora se volvió definitiva. En el año 208 después de Cristo, casi un siglo después de la construcción del Muro de Adriano, Roma aún no había logrado silenciar el norte. Los pictos siguieron cruzando la frontera, quemando puestos, emboscando patrullas, humillando a los romanos en su propia frontera. Fue entonces cuando el emperador Septimio Severo decidió resolver el asunto de una vez por todas. No delegó. Fue él mismo, ya anciano, enfermo, pero decidido a aplastar Caledonia. Llevó consigo a sus 2 hijos, Caracalla y Geta, y movilizó una de las fuerzas más grandes jamás vistas en suelo británico. Se estima que más de 50.000 soldados participaron en la operación. Un número gigantesco para la geografía del lugar. El plan era simple: aniquilar. Severo no quería convertir, construir o negociar. Quería erradicar la resistencia. Según el historiador Dion Casio, pudo haber dicho, quizás apócrifamente pero no por ello, menos simbólicamente: sojuzgad toda la tierra, matad a todos los que resistan. Y eso fue exactamente lo que intentó hacer. Las legiones avanzaron como una marea de destrucción. Quemaron aldeas, talaron bosques, devastaron cultivos y abrieron senderos temporales a través de las montañas, algunos de los cuales aún pueden ser detectados por los arqueólogos hoy. Forzaron a los pictos a retirarse a los confines de las tierras altas en una estrategia brutal de tierra quemada.
Pero la naturaleza una vez más estuvo del lado de Caledonia. Las tropas comenzaron a enfermar. La humedad constante, el frío, la mala nutrición y el agotamiento físico de marchas interminables por terreno hostil cobraron un precio terrible. Muchos soldados no murieron en combate, sino por infecciones, fiebres y heridas agravadas por falta de descanso. La logística colapsó. Los suministros no llegaban. El terreno hacía imposibles los refuerzos. Y lo peor de todo, incluso con todo ese esfuerzo, la resistencia picta simplemente desapareció en la niebla y regresó días después a atacar de nuevo. El propio Severo, ya gravemente debilitado, enfermó durante la campaña. Moriría poco después, en el año 211 después de Cristo, en la ciudad de Eboracum, la actual York, sin haber conquistado jamás Caledonia. Con su muerte, la voluntad imperial de continuar la campaña se evaporó. Sus hijos, divididos por rivalidades políticas, abandonaron el norte y regresaron al sur. La operación terminó sin gloria, sin rendición formal, sin ningún símbolo de victoria. No hubo celebración, no hubo conquista, solo silencio. Y con eso, el último intento serio de sojuzgar toda Escocia llegó a su fin. A partir de ese momento, Roma abandonó su sueño de conquistar completamente el norte. Caledonia se convertiría oficialmente en el territorio que el Imperio Romano no pudo dominar. Al final, Caledonia se convirtió en más que solo un territorio fuera del mapa de Roma. Se convirtió en un símbolo, el lugar donde el imperio más grande del mundo antiguo se vio obligado a detenerse. No por falta de soldados, no por falta de coraje, sino porque finalmente encontró una tierra que simplemente no quería ser conquistada. Y sabía cómo impedirlo. Esta historia nos enseña algo valioso sobre la resistencia y la determinación. Los pueblos de Caledonia nos muestran que a veces mantenerse fiel a los propios valores y territorio puede ser más poderoso que cualquier ejército. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre viene del tamaño o la riqueza, sino de la convicción y el conocimiento profundo de nuestro hogar. Lo que ocurrió después de la muerte de Severo cambió para siempre el destino de Europa. Los pictos no solo habían sobrevivido al último gran asalto romano, sino que ahora se dieron cuenta de algo extraordinario. Habían demostrado que Roma podía sangrar. Durante los siglos siguientes, algo fascinante comenzó a suceder en las tierras más allá del muro. Los pictos no se contentaron con simplemente defender su territorio. Empezaron a evolucionar. Desarrollaron técnicas de guerra naval que les permitían atacar las costas romanas desde el mar. Construyeron embarcaciones ligeras pero resistentes, perfectas para navegación costera, que podían aparecer sin previo aviso en playas desprotegidas. Los registros romanos tardíos describen con creciente preocupación estas incursiones marítimas. Los pictos habían aprendido a usar su geografía no solo defensivamente, sino como plataforma de lanzamiento. Las innumerables islas y ensenadas de la costa escocesa se convirtieron en bases perfectas para una guerra naval de guerrillas que Roma nunca había enfrentado. Pero lo más sorprendente es que los pictos comenzaron a formar aliaciones. Se unieron con otros pueblos que también habían resistido la dominación romana, los escotos de Irlanda y los sajones del continente. Era como si el éxito de Caledonia hubiera enviado un mensaje a través de Europa. Roma no era invencible. Estas alianzas crearon algo que los historiadores llaman la primera red de resistencia pancéltica. Los pueblos que habían mantenido su independencia empezaron a coordinar ataques, compartir tácticas y apoyarse mutuamente. Era una forma completamente nueva de hacer política internacional, basada no en conquista, sino en supervivencia mutua. Durante el siglo IV, después de Cristo, mientras Roma luchaba contra presiones internas y externas por todo el imperio, los pictos se fortalecían. Desarrollaron una cultura militar sofisticada que combinaba tradiciones ancestrales con técnicas aprendidas de sus enfrentamientos con las legiones. Sus esculturas en piedra de este período muestran guerreros completamente equipados, montados a caballo, con armaduras y armas
que rivalizaban con las romanas. Los arqueólogos han descubierto en Escocia tesoros enterrados de esta época que incluyen torques de oro, espadas ceremoniales y joyas de una calidad extraordinaria. Estos hallazgos sugieren que, lejos de ser los salvajes primitivos que describían los cronistas romanos, los pictos habían desarrollado una sociedad compleja con artesanos especializados y redes comerciales que se extendían por todo el norte de Europa. Una de las evidencias más impresionantes de esta transformación son las piedras pictas, monumentos tallados que comenzaron a aparecer por toda Escocia durante los siglos V y VI. Estas piedras contienen símbolos que aún hoy desafían la comprensión completa de los expertos, pero que claramente representan un sistema de comunicación visual sofisticado. Algunas teorías sugieren que estas piedras marcaban territorios, registraban genealogías o incluso funcionaban como una forma temprana de mapas estratégicos. Lo que resulta verdaderamente notable es cómo los pictos lograron algo que muy pocos pueblos antiguos consiguieron: mantener su identidad cultural mientras se adaptaban a un mundo cambiante. No rechazaron todo contacto exterior, sino que tomaron selectivamente lo que les convenía y lo integraron en sus propias tradiciones. Por ejemplo, cuando el cristianismo llegó a Escocia, los pictos no lo adoptaron tal como venía de Roma. Lo transformaron, creando una versión céltica única que preservaba muchas de sus tradiciones ancestrales. Los monasterios pictos se convirtieron en centros de aprendizaje que rivalizaban con cualquiera en Europa, produciendo manuscritos iluminados de belleza extraordinaria y desarrollando técnicas arquitectónicas que combinaban influencias romanas, irlandesas y nórdicas. Esta capacidad de adaptación sin sumisión se convirtió en su mayor fortaleza. Mientras otros pueblos europeos eran absorbidos por imperios sucesivos o desaparecían completamente, los pictos siguieron evolucionando. Cuando Roma finalmente se retiró de Britania en el año 410 después de Cristo, los pictos no solo sobrevivieron la transición, sino que prosperaron en el vacío de poder que quedó. El legado de esta resistencia se extendió mucho más allá de las fronteras de Escocia. La demostración de que un pueblo pequeño y aparentemente primitivo podía detener al imperio más poderoso del mundo inspiró movimientos de resistencia en toda Europa. Los relatos de la tenacidad picta se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en leyendas que alimentaron el espíritu de independencia de innumerables comunidades. Siglos después, cuando los vikingos llegaron a las costas escocesas con la intención de conquistar, se encontraron con descendientes de aquellos guerreros que habían humillado a Roma. Los enfrentamientos entre pictos y vikingos produjeron algunas de las batallas más feroces de la historia medieval temprana, y una vez más, el terreno escocés demostró ser el cementerio de ambiciones imperiales. La historia de los pictos nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana: que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la determinación de proteger lo que valoramos. Nos recuerda que enfrentar desafíos aparentemente imposibles puede revelar recursos internos que ni siquiera sabíamos que poseíamos. En nuestro mundo actual, donde a menudo nos sentimos abrumados por fuerzas que parecen más grandes que nosotros, la historia de Caledonia nos ofrece una lección poderosa. Nos muestra que la resistencia inteligente, combinada con un conocimiento profundo de nuestras propias fortalezas y el terreno en el que luchamos, puede superar ventajas aparentemente insuperables. Los pictos nos enseñan que no siempre es necesario ser el más fuerte para prevalecer. A veces, ser el más persistente, el más adaptable y el más comprometido con nuestros valores es suficiente para cambiar el curso de la historia. Su ejemplo perdura como testimonio de que incluso los imperios más poderosos tienen límites, y que esos límites a menudo los establecen no otros imperios, sino personas comunes que simplemente se niegan a rendirse. La influencia de la resistencia picta no terminó con las piedras talladas ni con los monasterios. Durante el siglo VIII, algo extraordinario comenzó a suceder en toda Europa. Los métodos de guerra desarrollados por los pueblos del norte escocés empezaron a aparecer en otros lugares, como si fuesen semillas llevadas por el viento a tierras lejanas.
Los historiadores han encontrado evidencias fascinantes de que las tácticas pictas llegaron hasta los bosques de Germania y las montañas de los Alpes. Tribus que nunca habían tenido contacto directo con Escocia comenzaron a usar estrategias similares. Emboscadas coordinadas, ataques nocturnos y la táctica de aparecer y desaparecer como fantasmas. Era como si el ejemplo de Caledonia hubiese creado un manual invisible de resistencia que se extendía por todo el continente. Esta transformación llegó en el momento perfecto. Durante los siglos IV y V, mientras Roma luchaba contra múltiples frentes, los pueblos que habían aprendido estas lecciones comenzaron a aplicarlas con devastadora efectividad. Los godos en el este, los francos en el oeste, los vándalos en el sur, todos empezaron a usar variaciones de la guerra irregular que los pictos habían perfeccionado contra las legiones. Pero aquí viene lo verdaderamente sorprendente. Los arqueólogos han descubierto que durante este período, los pictos no solo exportaban tácticas militares, sino también conocimiento técnico. En excavaciones por toda Europa aparecen herramientas, armas y técnicas de construcción que claramente tienen origen escocés. Los brochs, aquellas estructuras circulares de piedra, comenzaron a aparecer en formas modificadas en Irlanda, el norte de Francia e incluso en algunas zonas de Escandinavia. Lo más increíble es que este intercambio de conocimiento no era solo militar. Los pictos habían desarrollado técnicas agrícolas únicas para sobrevivir en terrenos difíciles. Sabían cómo cultivar en suelos pobres, cómo conservar alimentos durante largos inviernos y cómo criar ganado resistente en condiciones adversas. Estas técnicas se extendieron silenciosamente por comunidades rurales de toda Europa, permitiendo que poblaciones enteras sobrevivieran en lugares donde antes era imposible. Durante el siglo IX, cuando los vikingos dominaban los mares del norte, se encontraron con algo que no esperaban. Los descendientes de los pictos no solo resistieron sus ataques, sino que les enseñaron nuevas formas de navegación. Los fiordos y canales de Escocia habían creado navegantes extraordinarios que conocían secretos del mar que ni siquiera los temibles vikingos dominaban completamente. Existe una teoría fascinante, aunque aún no completamente comprobada, de que algunos de los grandes navegantes vikingos que llegaron a América llevaban consigo conocimientos aprendidos de los pueblos escoceses. Las técnicas de navegación costera, el uso de señales naturales para orientarse y métodos para sobrevivir en mares tormentosos podrían haber tenido su origen en aquellas costas brumosas que una vez detuvieron a Roma. Pero la herencia más profunda de los pictos no estaba en sus técnicas o sus armas. Estaba en una idea que se había infiltrado en la conciencia europea, que era posible decir no a un imperio aparentemente invencible y salir victoriosos. Esta idea se convirtió en una fuerza imparable que cambiaría el curso de la historia occidental. Durante el siglo X, mientras Europa se fragmentaba en pequeños reinos y señoríos, cada comunidad que se enfrentaba a un enemigo más poderoso recordaba, conscientemente o no, la lección de Caledonia, que el tamaño del adversario no determinaba el resultado final, que conocer el propio terreno era más valioso que tener el ejército más grande, que la persistencia podía vencer a la fuerza bruta. Esta mentalidad se filtró en la cultura popular de formas sorprendentes. Las baladas y canciones populares de la época comenzaron a celebrar no solo a los grandes conquistadores, sino también a los pequeños pueblos que se mantenían firmes contra las adversidades. Era un cambio fundamental en cómo Europa se veía a sí misma. Los monjes irlandeses y escoceses, descendientes espirituales de aquellos primeros cristianos pictos, llevaron esta mentalidad hasta los confines del mundo conocido. En sus misiones por toda Europa, predicaban no solo el Evangelio, sino también una filosofía de resistencia pacífica y determinación inquebrantable. Sus monasterios se convirtieron en centros no solo de aprendizaje religioso, sino de una forma de pensar que valoraba la independencia y la autodeterminación. Durante los siglos XI y XII, cuando comenzaron las cruzadas, algunos historiadores sugieren que la mentalidad desarrollada en las tierras altas escocesas influyó incluso en estas expediciones militares.
La idea de que un grupo pequeño, pero determinado, podía enfrentarse a fuerzas aparentemente superiores, se había convertido en parte del ADN cultural europeo. Pero quizás el legado más extraordinario de los pictos fue cómo transformaron la propia idea de lo que significaba ser civilizado. Roma había definido civilización como uniformidad, como la capacidad de un centro de poder para imponer su voluntad sobre territorios vastos. Los pictos demostraron que existía otra forma de civilización, una basada en la diversidad, la adaptabilidad y el respeto por las diferencias locales. Esta idea se extendió gradualmente por toda Europa. Los reinos medievales que surgieron después de la caída de Roma adoptaron, sin saberlo, un modelo más parecido al de los pictos que al romano. Pequeñas comunidades autónomas, cada una adaptada a su entorno específico, pero capaces de unirse cuando enfrentaban amenazas comunes. Incluso hoy, cuando miramos el mapa político de Europa, podemos ver ecos de esta influencia. La tendencia hacia la descentralización, la valoración de las culturas regionales y la resistencia a la homogeneización cultural tienen raíces que se extienden hasta aquellas brumosas tierras altas donde un pueblo se negó a ser absorbido por el imperio más poderoso de su tiempo. Los pictos nos enseñaron que el verdadero poder no reside en la capacidad de conquistar, sino en la habilidad de mantener nuestra identidad mientras nos adaptamos y crecemos. Su ejemplo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de resistir presiones que parecen abrumadoras, de encontrar fortaleza en nuestras propias tradiciones y valores, y de crear cambios duraderos, simplemente manteniéndonos fieles a lo que consideramos importante. La próxima vez que te enfrentes a un desafío que parece imposible de superar, recuerda que en las brumosas colinas de Escocia, hace más de 1500 años, unos guerreros pintados demostraron que incluso los gigantes pueden tener pies de barro. Y a veces, todo lo que necesitas para cambiar el mundo es la determinación de no rendirte nunca.